Bueno, parte de lo que vos estás explicando tiene que ver incluso con un efecto que es la licuación de todos los de salarios, fundamentalmente de jubilaciones. ¿Cuándo? Yo, Sí. pero digo, a ver, Dale. primer punto, entonces, si hay algo que podemos ofrecerle a la gente de manera directa, y que es nuestra responsabilidad, es dejar de estafarlos con el señoriaje. ¿Saben? Después me pasaron el número finito de lo que fue la emisión de dinero, ya sea directa para financiar el fisco, o ya sea para pagar los intereses o las colocaciones de mercado. ¿Saben cuánto emitió el gobierno anterior en el último año? 13% del PBI. Es una barbaridad. Y hoy la base monetaria es 2,6% del PBI. ¿Está claro el desastre inflacionario que nos dejaron plantados? Eso en un año. En un año. En los años anteriores, en los 3 años, habían emitido 15. Es decir, metieron casi 30 puntos de emisión en términos de PBI, digamos, el gobierno anterior, digamos, o sea, era obvio que esto iba a explotar. Entonces, nosotros estamos haciendo todo para evitar la hiper. Si nosotros nos vamos a una hiper, la pobreza no es 50, 60, es 95. ¿Sí? Y la caída de la actividad es 20. Para que la gente lo entienda, ¿sí? Ese veneno en la sangre, que esto, esa cantidad de exceso que hay de pesos, ¿durante cuánto tiempo te va a seguir impactando en pesos? Y nosotros... Precios, perdón. Vos fíjate, una de las cosas, yo esto lo estaba... porque en una de las charlas que yo tengo con el profesor de Pablo, de Pablo analizó toda la política económica argentina desde mediados del siglo XX para acá, toda. Y además tuvo interacción con todos los ministros de Economía y con todos los presidentes del Banco Central. Con lo cual es una fuente de conocimiento importante. Entonces, una de las cosas que es muy notable, que él me señala, es la velocidad a la que está ocurriendo todo. Esto es un tema no menor. Pero no solo eso, entonces, ¿qué dice? Fui a chequear los números de la convertibilidad. El ritmo al que está desacelerándose la inflación hoy... Al doble debe ser. Es ahora mucho más rápido que lo que ocurrió con la convertibilidad. Y ahí yo logré hacer una explicación técnica. Perdón que no es el lugar, pero digo, lo hago y el que la entiende. Pero el que entiende sabe lo que estoy diciendo. Cuando uno fija el tipo de cambio, el dinero queda determinado de manera endógena. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, nosotros estamos comprando dólares. Nosotros podríamos estar expandiendo la cantidad de dinero. No tendría por qué estar esterilizando... podría estar emitiendo para comprarlos. Para comprar dólares, porque esa está respaldada por la demanda de dinero. Claro. Nosotros igual estamos sacando pesos a lo loco, pero después yo puedo explicar eso, por qué decidí hacer eso. Pero al margen de eso, nosotros la cantidad de dinero está clavada. Por lo tanto, el proceso de desinflación es mucho más fuerte. Y el primer indicador de esto es que se cayó el dólar como un piano. Es decir, nosotros sabemos que marzo va a ser un mes muy complicado, porque marzo tiene un problema de estacionalidad estacionalmente muy exacto. denso. Pero yo no descarto que abril pueda haber un derrumbe de la inflación como el derrumbe que vimos en febrero del dólar. Digo, Rubén, vos mirá la economía, decime cuántas veces viste caer 25% el dólar en un mes en Argentina. No, el movimiento. Además, de hecho, a algunos le provoca miedo la velocidad con la que bajó el dólar. Exacto. Recordemos que en la convertibilidad vos esterilizaste con un plan Bonex. O sea, Bueno, pero fíjate esto, nosotros no estamos haciendo esto. Nosotros, todas las operaciones son a mercado. Todo es a mercado. Acá, digamos, se ha respetado el derecho de propiedad de una manera tremenda. Y cuando dicen del ajuste, a ver, si el gasto público en términos reales está cayendo 36%, eso es menor presión fiscal. Es decir, si yo bajé el nivel de emisión monetaria, eso es, dejé de estafarle a la gente. Yo, digamos, o sea, le hago una pregunta. ¿Cuánto creen que es el ajuste fiscal que estamos haciendo en este momento? ¿El ajuste fiscal sobre inflación o sobre...? No, el ajuste fiscal total que estamos haciendo. No sé, como recién dijiste 36%. Sí, pero... A ver, nosotros cuando llegamos al gobierno, el déficit fiscal consolidado era 15 puntos del PBI. Sí. Teníamos 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central.
Nosotros pensábamos ir a déficit cero a fin de año. El déficit cero es muy importante, ¿en qué términos? Es muy importante en términos de que como yo no tengo déficit fiscal financiero, el que cuenta, no el primario, el verdadero, sí, la deuda no me sube. O sea, yo tengo que rolear la deuda nada más. Sí. Entonces la relación deuda-producto es no creciente. Por ende, soy solvente. ¿Y dónde lo ves eso? Que cuando nosotros ganamos la elección, el riesgo país era 2.900 y hoy es 1.600. Sí. Es decir, ese dato es contundente. Es decir, no solo eso, sino que, fíjate esto, nosotros después empezamos a ver los números y veíamos que podíamos llegar al equilibrio primario en enero y al equilibrio financiero en marzo. Y lo logramos en enero. En enero. Es decir, porque, a ver, yo lo voy a poner en estos términos. Argentina de los últimos 123 años tuvo déficit durante 113. Es decir, entonces nosotros estamos haciendo algo que claramente la historia argentina no se dio. Sí. Te pido, please, que cierro esta cosa para ver el tamaño de la tarea de la que estamos haciendo. Y cuando yo dije que iba a hacer esto, me dijeron que era imposible. Ahora como lo hice yo, digamos, o sea, ahora es fácil y en realidad, no, bueno, que la licuadora. Y sí, un ajuste tan fuerte tiene motosierra y tiene licuadora. O sea, ¿por qué? Porque echamos 50.000 empleados públicos, eso es motosierra. Dimos de baja 10.000 contratos, eso es motosierra. Dimos de baja autos, dimos de baja teléfono, eso es motosierra. Dimos de baja la obra pública, dimos de baja la transferencia discrecional. Todo eso es motosierra. Digo, obviamente que hay licuadora. Ahora, hay licuadora, vos me podés decir las jubilaciones. Bueno, pero el gobierno anterior se fue con jubilaciones de $80. Hoy las jubilaciones con el bono, la mínima con el bono es $200. Es decir, subió 150%. Con esto, si vos en enero estuviste en cero, quiere decir que hiciste una reducción del 15%. Hice una reducción en el Tesoro de 5 puntos del PBI. Entonces, ¿qué hice del lado del Banco Central? Ya lo bajé 5 puntos. Es decir, el ajuste fiscal que hemos metido es equivalente a 10 puntos del PBI. Bueno, o sea, no existe registro histórico ni en Argentina ni en el mundo de haber hecho eso. Pero era la única forma que tenía de evitar una hiper. Pero ahora, es decir, si nos íbamos una hiper, esto, Venezuela, quedaba chiquitito así. Pero ahora tenés que sentarte con gobernadores, porque parte del ajuste tiene que ver con la eliminación de las partidas discrecionales y de fondos fiduciarios. Tenés que sentarte con los gobernadores que te están pidiendo más dinero, que no aceptarían, o al menos es lo que dicen, volver a colocar la cuarta categoría de ganancias. ¿Cómo vas a negociar con los gobernadores? Cualquier discusión que haya del tema que quieras que involucre la política fiscal, no se negocia. No se negocia el déficit cero. No se negocia de ninguna manera el déficit cero. Es decir, digamos, yo estoy abrazado como al mástil, como Ulises. Y digamos, y tengo a mi equipo tirándole tiros a las sirenas. ¿Y qué tenés para negociar entonces? Ponemos todos los números sobre la mesa. Yo estoy dispuesto a discutir con los números sobre la mesa. O sea, que las provincias pongan los números sobre la mesa todos. Pero ahora, ellos tienen que hacer un ajuste de 1 punto del PBI, yo estoy haciendo 15. No es un chiste. ¿Y de esta primera rueda del viernes pasado qué te llevas? ¿Qué te informó Pose digamos, yo estuve reunido con Guillermo Francos el sábado. Estaba muy optimista, digo, hay voluntad de cooperar y nada, y se dieron cuenta del error que yo señalé. ¿Se acuerdan, digamos, cuando fue la discusión, digo, que los miopes del Círculo Rojo, cuando levantamos el capítulo 4, dijeron, uy, derrota de Milei? Y salió Luis Caputo y dijo, bueno, ahora entonces van a tener que hacer un ajuste más grande. Sí. Y al final, ¿qué pasó? Terminaron viniendo acá. Y si no negocias, si no hay acuerdo, ¿cómo sigue? Es decir, si vos no tenés ley ómnibus, ¿cómo sigue tu plan de gobierno? Tanto el DNU como la ley de bases son elementos que hacen al equilibrio de largo plazo. Son elementos que hacen
a la trayectoria de crecimiento a largo plazo. En lugar de... Nosotros estamos proponiendo una serie de mejoras. A ver, si Argentina aplicara a full el DNU y la ley de bases, Argentina mejoraría 90 puestos en el índice de libertad económica. Argentina se podría parecer a Alemania y podríamos alcanzar a Alemania en 20 años. Eso tiene consecuencias enormes en términos de bienestar, en términos de caída de pobreza, indigencia. Bueno, la política no quiere resignar sus privilegios y está dispuesto a hundir en la miseria a los argentinos con tal de no tocar los privilegios de casta. Entonces, pero eso hace el sendero a largo plazo. Yo tengo que manejar la coyuntura. En la coyuntura que tengo, si nosotros domamos la inflación, abrimos el cepo, la actividad económica rebota. Sí. Con ese rebote, y a pesar del marco institucional putrefacto que tenemos, como nos hemos comido el capital durante 20 años, la productividad en Argentina tiende a ser muy alta, los retornos tienden a ser muy altos. Esto quiere decir que vos podés crecer mucho independientemente de mejorar el marco institucional, porque es una economía que por más que tenga mucho riesgo, tiene un montón de retorno. Igual manteniendo tu déficit cero, tu equilibrio eso no fiscal. Se negocia. Sí. Eso no se negocia. O sea, va a ser un problema de los gobernadores que van a tener que ajustar sus cuentas si no hay acuerdo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esto significa que nosotros estamos en condiciones de avanzar en nuestro programa de estabilización y de recuperación y crecimiento fuertemente, digamos, en la última parte del año y el inicio del que viene. Bueno, eso, va a tener consecuencias electorales enormes. La gente va a haber identificado claramente quién es la casta que juega en contra de los intereses de los argentinos, y ahí, les vamos a dar una paliza en las urnas, que el 11 de diciembre del 25, si ahora vienen reformas que le tiramos por la cabeza, yo les aviso, solamente hemos enviado un 25% de lo que tenemos. O sea, todavía quedan, si acá mandamos 1.000 reformas estructurales, todavía quedan pendientes 3.000. Pero déjame, es decir, si vos mantuvieras, que lo vas a mantener, pues estás abrazado al mástil, como acabas de decir, el déficit cero, y vos bajás la inflación, no importa si avanza la ley de bases o el DNU, vos estás en condiciones con esto para que la productividad te empiece a funcionar. Exactamente. Y tengas una economía creciente hasta las próximas elecciones, y ahí te cambia la conformación del Congreso. Y ahí hago las reformas estructurales que me quedan para acelerar la tasa de crecimiento. ¿Y qué te queda de lo que ya presentaste, por más que no se haya votado? Es solamente un tercio, un cuarto de lo que presentamos. Hay, por ejemplo, nosotros en materia de regulaciones, nosotros encontramos 380.000 regulaciones. 380.000. Así como lo digo, que son todos kiosquitos. No tengo dudas. Bueno, entonces, a ver, mi modelo para parecerme no es Alemania. Mi modelo es parecerme a Irlanda. Mi modelo es parecerme a Suiza. Es decir, yo quiero estar en el máximo lugar de libertad económica del mundo. O sea, y eso implica multiplicar el ingreso per cápita en Argentina por 10, 12 veces, 15 veces. Ese es el mundo que yo quiero. Ese es el legado que le quiero dejar a los argentinos. Vos al mismo tiempo tenés la economía que está diciendo quiero arrancar, liberame que quiero arrancar. Y ahí tenés el cepo. Mira, ahí cómo estamos. A ver, yo esto yo lo he trabajado con distintos profesionales. Esta es una pregunta muy inteligente. Si yo miro la base monetaria a lo largo del siglo XXI, te da en promedio cerca de 10% del PBI. Hoy ese número es 2,6. Es decir, que si vos mirás eso, estoy muy desmonetizado. Además, si yo miro el crédito del sector privado no financiero, en cualquier país de la región está arriba del 70%, 80%. Ni que hablar Chile, 150, números verdaderamente... Nosotros tenemos 4%. Desastre. Y nosotros tenemos cerca de depósitos en términos de... son 12 o 14% del PBI. Es decir, que si yo lo miro desde ese lado, estoy muy desmonetizado.
Es decir, con lo cual hay economistas que consideran que yo hoy puedo abrir. Es cierto. Ahora, ojo, porque abrir implica que yo tengo que dejar de emitir. Y si yo dejo de emitir, tengo que hacer la tasa de los pases cero. Entonces, ese switch de portafolio a mí me puede generar una corrida. Entonces, yo prefiero ir sobre seguro, como dice el fondo, y apuntarle a mitad de año. Obviamente que si viene alguien y me pone 15.000 millones de dólares, sí, abro mañana y la economía despega. Pero si no los ponen, a ver, podrían ponerlos, sí, porque mirá, arrancamos con los bonos en 18 dólares, están en 48 dólares. ¿Y si te lo pone el fondo? Hay distintas alternativas para que lo pongan. O sea, una podría ser el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuándo son las elecciones en Estados Unidos? Bueno, hay algunos mecanismos que son muchísimo más rápidos, pero faltan mucho para las elecciones. Entonces, es cierto que si vos lo mirás frío, podríamos abrir. Pero también es cierto que la base monetaria amplia son 10 puntos u 11 puntos del PBI. Entonces, no sobra mucho, digo, estaría subiendo un punto del PBI, pero ¿quién me asegura que no voy a tener un cambio de portafolio hacia dólares instantáneo? Es que va. Y bueno, entonces, ¿sabes qué? Sigamos con este mecanismo de saneamiento del Banco Central. Es más despacio, tarda un poco más en salir la economía, pero vamos pisando sobre seguro. Que inmediatamente abierto el cepo, tenés una recuperación fuerte de la economía. Te rebota la actividad económica porque vos con el cepo lo que estás teniendo es un exceso de demanda en el mercado de divisas. Sí. Eso implica que en el resto de la economía tenés un exceso de oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que exceso de oferta en el mercado de bonos significa que los precios de los bonos están deprimidos, quiere decir que la tasa de interés es alta, que el riesgo país es alto. Altas tasas de interés implica un exceso de oferta en el mercado de bienes, con lo cual te penaliza el mercado de bienes. El exceso de oferta en el mercado de bienes implica un exceso de oferta en el mercado de trabajo que se manifiesta como con desempleo o con salarios reales verdaderamente miserables como los que tenemos, y la consecuencia son la cantidad de pobres e indigentes. Si vos liberás, ¿qué es lo que sucede? Ese exceso de demanda desaparece y todos los excesos de oferta restantes desaparecen. Con lo cual, digamos, tenés un fuerte rebote de la actividad económica. Pero de vuelta, abrir, hoy tenés un riesgo. Yo digo, sí, yo hoy puedo abrir. A ver, si yo abría en el 11 de diciembre, la hiper era un dato. Hoy estamos 50 y 50. Bueno, es una apuesta todavía muy riesgosa, porque el downside es tan grande que, digamos, salí corriendo. Entonces, yo lo que digo es, sigamos hasta que no venga alguien y me ponga los 15.000 millones de dólares, si no me los compro en el mercado y después te abro con los dólares que me compré en el mercado y venime a buscar ahí. Pero, entonces, abril, mayo, junio tienen un valor enorme en términos de la cantidad de dólares que vamos a juntar. Porque no solo los dólares de vengado, los dólares caja son mucho más. Entonces, digo, ahí venime a buscar. Pero, sí, digo, esa es la solución solo. Digamos, si alguien me pone la plata, salimos 3 meses antes. Pregunta concreta, tema jubilación. Sí. ¿Cuál es la fórmula que está pensando el gobierno de Javier Milei? Cualquier solución de cualquier tema que vos quieras enfrentar, tiene que respetar el déficit cero. Es decir, cualquier propuesta que hagas, cualquier alternativa que vos mires, tiene que respetar el déficit cero. ¿Me comprendés? Porque si vos tenés déficit, si vos generás una fórmula que genera déficit fiscal, tenés varios problemas. Una, que haces, te endeudás. Entonces, le cargas el costo del ajuste a todas las generaciones futuras. Sí, claro. Parece bastante injusto eso. Si lo financio con emisión monetaria, lo hago empobreciendo a la gente, con lo cual tampoco funciona. Y si lo hago con más impuestos, la economía no crece, con lo cual vos deberías además atar la nueva jubilación a una reforma laboral que te permita generar más ingresos. Es que absolutamente. La reforma previsional no puede
estar escindida de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque vos hoy tenés 6 millones de personas en el mercado formal, ¿sí? Privado, y tenés 8 millones afuera. Si algo no funciona. Digo, después están los empleados públicos, después está, digamos, lo que vos no tributiste, todas esas otras categorías. Pero yo miro el empleo formal del sector privado, está desde el 2011 clavado en 6 millones de personas, 6 millones de puestos de trabajo. Y hay 8 millones afuera. Acá hay algo que está mal. Entonces, si a los delirios populistas, digamos, de la reina polenta, ¿sí? De duplicar los jubilados, metiendo gente sin aporte, le ponemos las regulaciones laborales y entonces, digamos, tenemos una relación que directamente la relación beneficiario-aportante, digo, es un número, o si vos querés, aportante-beneficiario. Todo lo que se está hablando de nueva fórmula jubilatoria, de ajuste por inflación, digo, si no va atada a una reforma laboral, no hay reforma jubilatoria. Exactamente. Lo que vos podés hacer, en el fondo, en la transición, es hacer un parche para que ya está con los bonos de parche. Por eso. Pero bueno, digamos, o sea, los bonos lo que te está diciendo que es que la fórmula es tan mala que tenés que generar bonos para compensar. Entonces, vos necesitas una fórmula, si vos querés pensarlo en etapas, digo, primero tendrías que asegurarte que la fórmula no violente el déficit cero. Una vez que, de modo tal que cuando vos le das un recurso, el recurso es genuino. Sí. Entonces, ahí lo que podemos hacer es, bueno, acá hay déficit cero. Una vez que tenemos déficit cero, si se generan recursos, bueno, ¿a quién van los recursos? ¿A las provincias, a los jubilados, a los niños? ¿A dónde vas? Digo, porque ahí es la otra discusión. Y cuando hay crecimiento, baja de impuestos. Entonces, en ese contexto, vos tenés que respetar eso. Y después avanzar en una reforma integral que incluya el mercado laboral. Pero está claro que la reforma del sistema previsional no es independiente de la del mercado laboral. No, porque vos necesitas ingresos genuinos al sistema jubilatorio. Exactamente. Pero fíjate que vos más que duplicarías la cantidad de aportantes al sistema si vos lográs pasar a blanco. Bueno, de hecho subirían 133%, ¿no? Digo, si nos vamos de 6 a 14 millones de empleados formales en el sector privado. Bueno, entonces, acá, digamos, hay muchos jugadores que tienen que entender que esto no funciona y que hay mecanismos mucho más inteligentes para resolver este problema, siendo un sistema de seguro de desempleo, y digamos, y tendrían que buscar la forma de que las empresas de seguros se instalen a hacer esto. Que podrían ser de los mismos sindicatos, pero evidentemente no lo terminan obviamente, de entender. O digamos, los sindicatos, si lo vieran con facilidad y rapidez, si yo fuera el líder de un sindicato, yo estaría buscando una empresa de seguros gigante para empezar. Perdón, y esto no es un chiste. Entonces también necesitas votar una ley de asociaciones profesionales nueva, porque tenés que democratizar los sindicatos. Bueno, pero eso era parte del... Pero es parte del mismo de la reforma. Es el decálogo del acuerdo del 25 de mayo también. Entonces, ahí... Pero yo, de vuelta, si yo estuviera en esa silla, yo estaría yendo por el mundo a buscar una empresa de seguro gigante. Sí. Porque, a ver, tenés un mercado de 6, lo vas a llevar a 14. Que no sea Nación Seguros. Yo te iba a decir que no sea Nación Seguros. No. ¿Cómo está el tema de privatizaciones de empresas públicas? Si vos me preguntás a mí, digamos, todo lo que pueda transferir al sector privado lo voy a transferir todo. Para mí, empresa pública es un oxímoron. Porque empresa tiene que ver con emprender. Y el sector público no emprende nada. De hecho, todo lo que toca lo destruye. Es decir, no existe la empresa eficiente, no existe nada. Esas cosas son todas... Cuando te hablan los políticos de una empresa eficiente, son los más chorros de todos. Te dicen de hacer eficiente el Estado, lo único que están pensando es utilizar esas empresas como caja. Es más, yo te lo voy a poner en más extremo. Si supongamos que por alguna cuestión, no sé, eso funcionara, digo, al menos en el caso argentino no funcionó. Y la evidencia muestra que no. Por lo tanto, o sea, a la luz de Argentina, digo, ninguna empresa tendría que quedar en manos del sector privado. Público, quiero decir. Esa es mi posición. Yo soy partidario de privatizar todo. El Estado, digamos, lo que debe de dedicarse es a la seguridad, que de hecho la gente acompaña fuertemente las políticas que está impulsando la doctora Bullrich.
Bueno, no se puede estar en la calle, digo, a nivel nacional no se puede estar más válido. Bueno, lo que estamos viendo en Rosario. Bueno, pero justamente nosotros hemos avanzado con muchas cosas que se nos criticó fuertemente y sin embargo funcionan. Ahora digo, después se ven los hechos y funcionan. Digamos, cuando mandamos en la ley base estas cosas las rechazaron. Digamos, ahí todos los socialistas lo rechazaron. Sí, yo creo que los gobernadores, lo hablamos con Rubén acá, el día que votaron, al día siguiente ellos empezaron a preguntar qué votaron. Porque yo creo que no se dieron cuenta, pues de hecho había mucho articulado dentro de la ley que favorecía la productividad de las empresas. Estaban muy preocupaditos por los fondos fiduciarios y todos los curringos de ellos. Algo que me quedó cuando hablamos del tema de Rosario. ¿Podrías pensar en declarar el estado de sitio en Rosario? Eso hay que... Vos fijate que las medidas que están tomadas están consensuadas con el gobernador. Es decir, paso a paso. El estado de sitio permitiría la participación de las Fuerzas Armadas. Exactamente. Porque vos solamente bajo estado de sitio, pues. Por el momento estamos trabajando en esta solución y creemos que lo podemos resolver. De vuelta. Y eso, de hecho, fíjese que nosotros estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador Puyaro. Es decir, él pidió la asistencia, nosotros estamos redoblando. Es decir, hay 450 efectivos más, está el ejército dando apoyo logístico, hay reasignación de fuerzas para asistir más al caso de la provincia de Santa Fe, se entran en más áreas. Yo creo que con esto lo podemos resolver. O sea, después la realidad es dinámica. Pero yo creo que estamos en condiciones de salir triunfantes de esta situación. Preguntas de tu lado más puro de economista. ¿Hay alguna posibilidad? Siempre contesto. Sí, pero esta es bien particular. ¿Hay alguna posibilidad alguna vez de saber toda la maquinaria de corrupción y de curros y estas 380? ¿Cuánto implica en dinero? Es decir, ¿cuánto se gastó? Sí, hay un estudio del BID que estudia la ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del mundo es América Latina y el peor país de América Latina es Argentina y tiene una ineficiencia técnica del gasto público de 7 puntos del PBI. 7 puntos del PBI y eso considerando ineficiencia, ¿sí? No pensando mal. La ineficiencia y la corrupción se ven de la misma manera, en términos de... Sí, está bien. Es decir, suponete que vos te hubieras que ganar 10 y viene tu empleado y te roba 3, o en el medio se rompieron 3 por algún motivo, o sea, la corrupción y la ineficiencia ahí en términos cuantitativos se ve igual. Después tenés que entrar a por qué, pero digo, sí, hay, para mí son 7, por lo menos 5 puntos del PBI ahí seguro. Qué bárbaro. Es un escándalo. ¿Y vos crees que va a terminar? Por año. Sí, por año. 5 puntos del PBI por año. Exacto. O sea, cada 20 años la corrupción te come un PBI. Un PBI entero. Vos pusiste arriba de la mesa el tema de los fiduciarios, que la verdad que era algo que yo creo que para el 90% de los argentinos no sabía ni que existía esa estructura paralela. ¿Termina alguien en cana? ¿Por eso va alguien preso? Me encantaría. Pero ¿lo ves lo suficientemente profundo la investigación como para que vaya alguien preso? Nosotros estamos dispuestos a ir al hueso hasta que, digamos, terminen presos los ladrones, sí, claro. Me quedé asombrado del número de corrupción. Sí. Bueno, digamos, si vos querés tener una medida de corrupción enorme, la financiación del déficit fiscal con emisión monetaria, eso es corrupción también. Eso es un delito, eso es equivalente a una falsificación, que lo pagan los que tenían los saldos reales de inicio. Vos fijate que esto es tan brutal, pero no está... El kirchnerismo, a ver, digamos, nos robó 7 puntos del PBI por año con ese mecanismo, ¿no? Porque dijimos que terminó siendo 28. En el último año, para tratar de ganar la elección, metieron 13 puntos del PBI. O sea, te asustaste con ese 7, el doble metió. Ahora, fíjate esto. Ese mecanismo, son tan perversos los políticos que eso no está tipificado en el Código Penal. Y nosotros una de las cosas que vamos a mandar es una ley para que si vos emitís dinero, va preso el presidente del Banco Central, todo el directorio del Banco Central, el presidente de la Nación, el ministro de Economía y los diputados y senadores que aprueben eso. Además, con la característica como si fuera un delito de lesa humanidad.
que sea imprescriptible, porque ¿qué es lo que pasa? Va a venir otro, va a tirar esto por la borda, como hicieron con la convertibilidad, y van a empezar a buscar. Pero tarde o temprano va a venir un ortodoxo y los va a ir a buscar. Entonces y van a ir presos. Digo, no es un chiste robarse 5 puntos del PBI todos los años, 7 puntos del PBI, digamos, promedio, o 13 puntos, que es lo que hizo el kirchnerismo el último año. Qué bueno, no, es que nos han limpiado como sociedad, ¿eh? No, pero digo, o sea, a ver, el descalabro del último año fueron 13 puntos del PBI. Entre financiamiento del fisco, entre lo que fue la emisión de los pasivos remunerados y las operaciones de mercado abierto, 13 puntos del PBI. Es decir, con una base de 2,6. Digo, si eso no es una hiper... Presidente, muchísimas gracias. No, gracias, por favor, Javier. Gracias a vos, Antonio, no, gracias, favor, Rubén. Un placer, gracias por la deferencia de haber venido. No, por favor, es un placer, aparte extrañaba. Muchas gracias. No, por favor.